bienvenidos amigos de LDP Magazine. Ya estamos comenzando en este minuto este programa dedicado al conversatorio online 2020, los cuales, como ya hemos anunciado anteriormente, se iban a realizar en los cafés literarios del parque, en los parques de Providencia. Al menos en uno. Como ya sabemos todas las consecuencias, sí, porque como ya sabemos lo que sucedió, decidimos hacer estos conversatorios de manera online. Así que sean todos bienvenidos y dejamos a Leonor Dinamarca encargado del buque esta tarde y nos acompañará en las lecturas también de la gente que esté participando con nosotros, a nuestro amigo Terren Graham. Adelante, Leo. Presenta a nuestros grandes invitados. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos por seguirnos, por acompañarnos en este nuevo programa que viene con un temazo, siento yo, que es de surrealismo. Tenemos como invitado a nuestro gran Benedicto Cerdá, escritor, ¿verdad? Estudioso también y con un par de libros a portas, que uno de esos habla del Dada, de la clínica Dada, que seguramente vamos a tratar ahí de hincarle el diente sin hacer spoiler, pero de qué se trata. Tenemos también con nosotros a Rodrigo Verdugo, poeta surrealista, miembro activo del grupo surrealista de Rame en Chile, así que un gran honor y un placer que estés con nosotros, Rodrigo, y también a mi querido amigo Juan Pablo Molina, que es un estudioso de las ciencias herméticas, ocultas, y que tiene harto que decir con respecto también a estos estudios literarios surrealistas, y que dicho sea de paso, agradezco tener esta posibilidad de hablar en cámara con ustedes porque Juan Pablo Molina, y voy a dar otra primicia, es quien hace parte ahí de presentaciones y biografías para mi nuevo libro. Así que muchas gracias, Juan Pablo, bienvenido y gracias por participar con nosotros. Como siempre, con Terrence Graham y con Roberto Alfaro, que nuestros dueños de casa, así que muchas gracias, chicos, por estar acá. Tú eres parte de la familia también, así que no te preocupes. Un placer y un honor que estén acá adelante y como digo, adelante, pues el micrófono y el espacio es todo suyo. Bueno, yo creo que podríamos partir con algunas líneas más que nada teóricas que estuvimos en algún momento planteándonos con el grupo al momento de plantearnos este tema. No sé ahí si quién de ustedes quiere participar con respecto a cuándo nace esto de la palabra surrealismo y quién fue el primero en tomar o acuñar esta palabra. Bueno, mire, el surrealismo, en rigor, digamos, es un término que lo emplea por primera vez Guillén Apollinaire en el drama de Tiresias. Él habla del surrealismo, sin saber muy bien de qué se trataba la palabra, digamos, porque la cualidad que tiene el surrealismo es que muchos llegan al surrealismo sin saber de qué se trata el surrealismo, sin sentirse surrealista. Y luego, una traducción, de la traducción del francés al castellano, quedó como surrealismo, pero al principio era suprarrealismo. Entonces ha tenido una especie de variaciones etimológicas, pero finalmente es surrealismo lo que se impone como término y en lo que después Breton toma. Dice, esto es surrealismo. Pero en realidad el término estrictamente nace con Apollinaire, el que primera vez menciona la palabra surrealismo en la literatura. Y Guillén Apollinaire, el gran poeta. Eso es como en términos generales, un poco. No se escucha nada. Se escucha perfectamente. Se escucha muy bien, sí. Simplemente sí. Nos quedamos pensando y reflexionando en este minuto justamente en lo que se está comentando. Así que comencemos por Leo, vamos con la siguiente. Sí, es que yo, bueno, también tenía como con esta idea de Apollinaire, pero porque algunos decían que se había robado este término Breton, ¿eh? Que Breton había robado el término, pero que efectivamente estaba en este drama acuñado por primera vez. Yo no sé aquí quién nos podrá dar algunas luces con respecto a qué es el surrealismo, qué se entiende en estricto rigor por surrealismo. Leonor, ¿me escuchas? Sí, súper bien, Juan Pablo.
aprovecho de saludar a todos los invitados ahí que he tenido la oportunidad de estar con ellos en muchas ocasiones. Mira, cuando se habla de surrealismo, son muchas las palabras que aparecen, ¿ya? Por ejemplo, aparece la palabra inconsciente, aparece la palabra onírico, aparece la palabra sueño, aparece la palabra automatismo, aparece la neurosis también, que es algo muy característico en los surrealistas, esos estados de neurosis constante, ¿ya? Aparece la palabra trascender realidad, y también aparece algo muy importante, que es que aparece la palabra revolución, ¿ya? No son pocas las personas que consideran al padre del surrealismo, aunque a lo mejor mi amigo Rodrigo me va, me va a pegar un tirón de oreja, pero hay muchas personas que consideran al padre del surrealismo como a Sigmund Freud, ¿ya? Que fue la primera persona en tomar desde el punto de vista médico la palabra, el tema del inconsciente, ¿ya? Que había algo ahí oculto, ¿cierto? Y que lo llamó el inconsciente, ¿ya? Después, obviamente, apareció otro gran médico psiquiatra suizo como Carl Jung, que también habló sobre el inconsciente, ¿ya? Pero cuando hablamos de surrealismo, ya les nombré la cantidad de palabras que aparecen, ¿ya? Entonces, y algo también importante, aparece la palabra ocultismo. No es menor el número de surrealistas que han sentido una gran adherencia hacia el ocultismo, ¿ya? De hecho, una gran investigadora francesa, que es Nadia Choucha, por favor corríjame si estoy diciendo mal el apellido, ella crea un libro en el año 92 que se llama Surrealismo y Ocultismo, y ella expone en ese libro las grandes conexiones que tuvieron los surrealistas con el ocultismo, con la alquimia, con el hermetismo, con las ciencias arcanas. En ese escarbar, Nadia Choucha va descubriendo y se nombran una cantidad importante de personas que trabajaron con el ocultismo. Por ejemplo, dentro de los grandes surrealistas y que tuvieron que ver mucho con el ocultismo fue Austin Osman Spare, que creó el tema de los sigilos, ¿cierto? Los sigilos. O sea que él decía que a través de ciertas imágenes arquetípicas, él podía sacar desde el inconsciente la imagen o el arquetipo para que se manifieste, ¿ya? Entonces, podría nombrarte que en el libro de Nadia Choucha también aparece Leonora Carrington, que me parece que tú, Leonora, has profundizado bastante en la obra de la mexicana, ¿cierto? Aparece Sí. Pablo Picasso, aparecen varios autores, así que si alguien quiere escarbar o escudriñar un poquito más, puede buscar en ese libro, porque en ese libro está todo profundizado respecto a la alquimia, respecto al hermetismo, a las ciencias arcanas que los surrealistas empiezan a manifestar violentamente. Me interesa mucho lo que plantea Juan Pablo, porque yo también creo que hay mucho de tema de ocultismo. Estaba pensando, de hecho, también en lo que plantea Jung en su libro Rojo, que es un texto que finalmente es publicado por ahí por el año 2009, pero es de sus primeros trabajos y que toma un poco todos estos temas. De hecho, él trabaja con lo que llama la imaginación activa y él señala allí que es visitado por dos presencias, dos personas, dos figuras, que es un anciano y una mujer. Al anciano le pone Elías y a la mujer Salomé. Luego cambia este nombre de Elías por Filemón. Me recordaba incluso lo que hablaban algunos, no sé, me acordaba de Aiwas, por ejemplo, con estas voces que de repente como que, claro, de Aleister Crowley. Claro, o sea, me parece que están ahí. Y sabes que también, aprovechando lo que tú señalas, me gustaría mencionar algo que dice Daniel Alejandro Quiroga, que hace algunos comentarios y análisis sobre el surrealismo y psicoanálisis como un panorama más o menos asociativo, y fíjate que habla algo bien interesante. Dice que cuando toma Freud, dice que los surrealistas se valen de Freud, ¿ya? O sea, beben de Freud para el surrealismo. En cambio, Lacan
que él considera también de manera un poco más oscura, se vale de la experiencia surrealista para enfrentar su visión del psicoanálisis. ¿Ya? Entonces está como este discurso bien interesante de el surrealista que bebe del psicoanálisis a partir de Freud para su trabajo, y la visión de Lacan, que es posterior, que el psicoanálisis se nutre un poco de lo surrealista. Así que hay harto paño que cortar, yo creo, allí. No sé qué opinan los demás. Mira, yo pienso que eso es bastante certero, pero también hay que diferenciar algo, en el sentido de que el acercamiento que tuvieron los surrealistas al psicoanálisis, digamos, parte en primer lugar por la experiencia de Breton con Charcot, el tratamiento sobre las histéricas. Después de eso pasa obviamente por el psicoanálisis, y del psicoanálisis recoge básicamente lo que es podríamos decir, el estado automático de la lengua. Porque el psicoanálisis es el lenguaje. El hombre se sienta en el diván, habla, el paciente habla y el médico escribe. Eso le interesó a los surrealistas como una forma de adentrarse, digamos, en el automatismo de la lengua y tratar de llegar al balbuceo. Al balbuceo. Porque hay una gran diferencia entre automatismo y balbuceo. Ahora, indudablemente que el acercamiento a través de Lacan con el surrealismo es mucho más directo, porque Lacan propone el inconsciente como una estructura del lenguaje. Remitiéndose un poco a la idea que tenía Tristan Tzara, el padre del dadaísmo, de que el pensamiento nace en la boca. Entonces, todo, digamos, tiene un origen verbal en los surrealistas. El pensamiento trata de verbalizarse para, yo creo, lograr revelar, digamos, los misterios filosóficos del inconsciente, que en el fondo es lo que realmente pretenden los surrealistas, a través de eso. Tal vez un poco como lo señala la RAE en su explicación, que dice que esto del surrealismo es sobrepasar lo real impulsando estos aspectos irracionales. Impulsar. Entonces, claro, lo que tú dices, esto del balbuceo, esto de la escritura automática, la autohipnosis, que muchas veces se utilizaba, y después, más adelante en el programa, vamos a hablar de una persona que trabajó la autohipnosis en su obra. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si ya tenemos a alguien que ya haya preguntado algo, Roberto o Terrence. En este minuto Hasta ahora no han llegado comentarios. No obstante, yo sí tenía una pregunta que en cierta forma ya la han respondido. Pero mientras comentaban, mi pregunta siempre ha sido entonces, ¿cuál era la principal diferencia entre una literatura fantástica, de fantasía, con el surrealismo? Es decir, ¿por qué el surrealismo necesitó o se convirtió en un género que se diferencia de la fantasía? Ya en parte lo han respondido, porque trata de ver con la escritura, con el subconsciente, con elementos arquetípicos de la persona, de su forma de interpretar la realidad. Pero me gustaría que si pudieran extenderse un poco más en eso, cuando hablamos de literatura surrealista, ¿en qué la diferenciamos de una literatura de fantasía que existía, que ya existía antes? Es que mira, ¿Qué es lo que explora el surrealismo que no exploran otros géneros? A eso voy. Bueno, claro, básicamente, a ver, yo creo que todo parte un poco con el romanticismo alemán, de donde beben justamente los surrealistas. Los románticos, a ver, el romanticismo se basó y vivió de los mitos, básicamente. Gracias bueno, todos los poetas románticos bebieron del mito, y el surrealismo después recupera ese mito, pero ese mito lo traslada al inconsciente. La literatura fantástica no se vale del mito. La literatura fantástica se vale de la ficción, pero de una ficción que no tiene que ver con el inconsciente. Todo esto del realismo mágico, todo esto de la literatura, si tú quieres, fantástica. Mira, respecto hay un ensayo muy interesante de Oscar Hahn, que ha sido por años profesor en Iowa, tiene un curso de literatura fantástica. La literatura fantástica es más que nada
un constructo, ¿sí? donde se pone en jaque la representación de la realidad, cosa que a los surrealistas no les interesaba. Los surrealistas no tenían problemas con las representaciones de la realidad. Ellos tenían un problema básicamente con la representación del hombre, con la imagen del hombre, con la identidad de las imágenes también, como decía el gran poeta Robert Desnos. Y básicamente ellos no querían, digamos, trabajar con lo verosímil, cosa con que trabaja la literatura fantástica, no es decir, esto es real, esto no es real. Eso no está en juego en la literatura surrealista, pero sí está en juego en la literatura fantástica, de relativizar el estatus de lo real o no lo real, o lo no real. Eso es una primera parte de la respuesta. Podemos ir profundizando más adelante. Bueno, acá me están pidiendo por interno. El audio. El audio. ¿Qué pasa con el audio? Se le fue el audio a Benedicto. No, ahí sí quedó muteado Benedicto. A ver, yo lo voy a desmutear. Ahí lo desmuteé. Ahí sí, ahí volvió. Ahí sí. Sí. Oye, muchas gracias. Mira, que quería a propósito, como digamos se tocó el tema de Segismundo Freud, y me estaba acordando un libro a propósito que estoy leyendo de él que se llama Los textos fundamentales del psicoanálisis, que es un mamotreto de este volado, hay que encararlo de todas maneras. Me estaba acordando de una frase que dijo él a propósito de los sueños, y la traje anotada aquí un poco para comentarla, que dice que cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sueño, sería tomado por loco. Eso es lo que opinaba en su momento Sigmund Freud. Pero, como ya se ha dicho, parece que es fundamental también el aporte de Sigmund Freud, digamos, en el surrealismo. O sea, claro, tenemos a Guillaume Apollinaire, tenemos a Sigmund Freud, pero en mi caso particular, cuando me hablan de surrealistas, yo tengo una especie de fijación. Inmediatamente pienso, y ustedes se van a acordar de inmediato, los que realmente saben del tema, en Eva Babitz. Y pienso en alguien que jugaba al ajedrez con ella, ¿no? Marcel Duchamp. Y seguramente ustedes tienen, a propósito del subconsciente y de sueños, tienen el subconsciente. Esa imagen cuando sabe Eva Babitz jugando con Marcel Duchamp, ajedrez con ella por allá por el año 1963, en el Museo de Arte Pasadena, en California. ¿Ah? Sale jugando. Yo no tenía idea de lo que era surrealismo en ese tiempo, y lo que más me impresionó fue primero que miro así, en conjunto, y veo un tipo que está muy concentrado jugando ajedrez con una mujer. Pero lo que me llamó la atención es que él estaba muy concentrado, pero al mismo tiempo empiezo a mirar hacia poco, hacia el lado izquierdo de la toma, y me doy cuenta que la que está con él está desnuda. Y eso me impactó fuertemente. Después me entero de que el que juega con ella es Marcel Duchamp, y que Eva Babitz era una estudiante universitaria, también parece ser actriz, ella, ¿no? Y que ahora ya es una mujer grande, de tener sobre los 80 y tantos años. Para mí, el surrealismo parte así un poco, ¿no? Hablando así en términos muy generales. A mí esta es la parte que me agrada el tema sabroso de las historias que se tejen en torno al surrealismo y a los surrealistas. Bueno, ahí no sé si alguien quisiera intervenir con respecto a si efectivamente podríamos considerar a Freud como el padre del surrealismo. ¿Será tan así? No. No. Es que, mira, lo que tiene que ver con, de partida, las relaciones entre los surrealistas y Freud no fueron buenas. Hay un libro que se llama Los Pasos Perdidos de Breton, donde relata unas entrevistas fallidas con Freud. Breton, sobre todo, llegó con mucho entusiasmo a entrevistarse con Freud porque Breton era un estudiante de medicina que se interesó por el tema de la psiquiatría, básicamente, sin tener estudios sistemáticos de psiquiatría. Y las entrevistas con Freud fueron realmente lamentables porque cuando Breton le habla a Freud del surrealismo y qué sé yo, y que el inconsciente y todo eso, Freud dice, bueno, pero yo no entiendo nada, o sea, ¿dónde quieren llegar ustedes? Entonces, claro.
Pero qué Tal vez interesante lo que planteas, porque sabes que hay personas que, claro, con esta idea de esta suerte como de vasos comunicantes entre surrealismo y Sí. psicoanálisis, hay algunos que a lo mejor de pronto se pierden y pueden pensar que efectivamente está Freud considerado como esta suerte como de ícono, y qué bueno que lo menciones de esa manera. Además que también hay algunos que tienen un poco de tirria con Breton por este sentido que él le daba al surrealismo, que tenía que estar al servicio de la vida, de la libertad, del amor, en comparación tal vez a Bataille o Bataille, que él Bataille. trabajaba más la pulsión con la muerte, y que eran como dos corrientes distintas, muy diferentes. ¿Ya? No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién trabaja más en el inconsciente, Jung o Freud en ese aspecto? A ver, mira, voy a partir, que aquí es interesante porque se produce una ampliación, digamos, esto se ha dicho bastante, digamos, desde el inconsciente freudiano al inconsciente lacaniano, después al inconsciente junguiano, y finalmente terminando con lo que fue muy importante en el cine en algún momento, y que Walter Benjamin denominó el inconsciente óptico, que también trabajaron los surrealistas. Pero Correcto. quien, digamos, trabaja la noción de inconsciente, o sea, ¿quién trabaja el inconsciente? Yo creo que es Freud, digamos, el que más profundiza en eso, pero lo que pasa es que Jung lo vuelve hacia un ámbito mucho más relacionado con lo atávico. Freud se queda mucho en el tema de la sexualidad, ¿no? Sí. A tal punto que el psicoanálisis, con el paso del tiempo, pasó a transformarse en una enfermedad, más que un método terapéutico. Y está considerado como... No, la enfermedad, el psicoanálisis es una enfermedad del siglo XX, decía Germán Broch, el autor del autor austríaco. Trató también la decadencia del Imperio Austrohúngaro. Bueno. Ya, habría que sumarle a eso, Rodrigo, que el psicoanálisis está considerado como una pseudociencia. Claro, exactamente. Correcto. Sí, es una pseudociencia. Hay algunos que se molestan cuando uno les dice que es pseudociencia, pero está bien. Sí, no es necesario ser médico para hacer psicoanálisis. Sí, exactamente. Pero para aportar lo que está comunicando recién Rodrigo Verdugo, claro, efectivamente aparece en una línea Freud, Lacan, Jung, y bueno, después ya aparece toda la parte tecnicolor del cine, la fotografía, el collage y todo ese mundo que también hay manifestaciones en muchos ámbitos. Muchas personas piensan que solamente la literatura, y no es así, son muchos los ámbitos que abarca el surrealismo. Pero para volver al tema de Jung, Leonor en un comienzo habló sobre el libro rojo de Jung, que es así como Benedicto hablaba sobre los mamotretos, es un mamotreto de este volado que necesita otro libro para ser explicado y sacar la parte arquetipal, el arquetipo, ¿ya? Pero si lo miramos en términos de diferencia, Jung tuvo mucha más ampliación porque se fue al ámbito colectivo. Freud fue más al ámbito personal, a pesar de que los dos son considerados como grandes iniciadores y excursionistas respecto a la búsqueda de lo profundo que hay ahí en la psique humana, que es el inconsciente. Entonces, solamente aclarar ese pequeño puntito ahí con el aporte que hizo recién Rodrigo Verdugo. Por acá me están preguntando dale. por acá, Leonor, por interno, me están mandando por WhatsApp algunas preguntas. Me dice, ¿en el siglo pasado es considerado pseudociencia, si mal lo recuerdo, o no? Me están preguntando por acá. Por el psicoanálisis era lo... Sí, yo he tenido la oportunidad, tengo muchos amigos que son psicólogos, no muchos, pero tengo algunos conocidos que son psicólogos, y yo he conversado con ellos, y el psicoanálisis ahora, aquí, hoy día, es considerado una pseudociencia. Perfecto. Ahí ya están aclaradas las dudas que están preguntando por teléfono. Así que eso. Continuemos, chicos. Oye, Juan Pablo, me estaba recordando una de nuestras extensas discusiones que tenemos ahí fuera de programa. Y claro, un poco esto de que estamos ya a 100 años del surrealismo. Y dentro de nuestras discusiones estábamos pensando justamente en esta visión más junguiana, de esta cosa más profunda y más colectiva, porque aparentemente, y era lo que discutíamos con Juan Pablo en un momento, que esta idea de surrealismo era como más personal,
con esta visión más freudiana. Sin embargo, con Jung pareciera que nos toca ahora explorar esta nueva beta mucho más colectiva de estos aspectos más internos y profundos. No sé qué nos puedes comentar, Juan Pablo, con respecto a eso. Mira, hay un libro que se llama El Cristo Ario, que están todas las conversaciones clandestinas o conversaciones secretas que tenía Jung, ¿ya? Así también como hay un libro que una vez tuve la oportunidad de comprárselo a Rodrigo Hernández Picero, que aprovecho de saludarlo porque falleció hace un tiempo atrás, que era un poeta surrealista del grupo surrealista de Rame. Por favor, corrígeme, Rodrigo, si estoy equivocado. No, bien, sí, está bien. Sí, y perdí la línea. Tómame la línea, por favor, Leo. Bueno, que estabas mencionando un libro que le habías comprado no. Sí, y también, discúlpame, Leo. Sí, está el Círculo Hermético, que están las conversaciones que tenía Jung, Hermann Hesse y un chileno, Miguel Serrano. ¿Ya? Y ellos, en esas conversaciones, si uno tiene la oportunidad de leer ese libro, El Círculo Hermético, estoy aprovechando de transmitir bastante el libro y para que la gente pueda escudriñar y escapar un poquito más. En ese libro están las conversaciones que tenían, como ya nombré, Hess, Miguel Serrano, ¿cierto? Y hablaban mucho sobre el tema del alma, ¿ya? Porque hay muchas personas o muchos investigadores que uno le pregunta qué es el alma y no son capaces de entregar algo claro, algo al hueso, como se puede decir, de que nos digan qué es lo que realmente es el alma. Entonces, algunos dicen que es una parte de la psique humana, o sea, hay una cantidad gigantesca de descripciones que tenemos para el alma, pero cuando uno alcanza la conciencia del alma, o alcanza el alma misma, uno alcanza la conciencia crística, o alcanza la conciencia universal, o la conciencia cósmica, que está ampliamente difundida a nivel, desde que comenzó la humanidad, ya los egipcios hablaban respecto al alma, sobre a un estado de conciencia superior. Entonces nosotros cuando en esas conversaciones que tenían Hess, Jung y Miguel Serrano, eran conversaciones que tenían netamente el tema del inconsciente. Eran conversaciones que única y exclusivamente se hablaba de ese mundo oculto que está atrás. Además, no nos olvidemos que Jung fue un gran estudioso de todas las corrientes ocultistas, ¿ya? Así como también lo fue, bueno, Miguel Serrano es un ocultista nacional socialista, pero también tiene muchos libros y muchas visitas en terreno sobre el ocultismo, cuando sus viajes a la India como diplomático y toda esa búsqueda también. Ahora, en el libro El Cristo Ario, ahí están todas las conversaciones que Jung tuvo, realmente son impresionantes porque implica conversaciones que uno jamás se pensaría que existieron, pero que sí existieron, ¿ya? Así que para no seguir extendiéndome mucho más y como abarcarme todo, dejo esas búsquedas, esos dos libros que pueden entregar mucha iluminación respecto a todo lo que son las conversaciones profundas de grandes investigadores respecto al inconsciente, al alma humana. ¿Ok? Que uno es el libro El Cristo Ario, repito, y el otro es el libro El Círculo Hermético. Ya. Tremendo Seguimos dato, por acá. te lo agradecemos. Sí, seguimos por acá con las preguntas. O sea, más que pregunta, es una cosa. Yo pienso que es más un aporte. Por acá me están escribiendo, me dice: toda aquella disciplina que utilice el método científico es una ciencia. Y la psicología utiliza el método científico. El objeto del estudio es el ser humano, su pensamiento como siente, su comportamiento, la forma de relacionarse, cómo se construye su personalidad, sus emociones. No hay que confundir psicología con psicoanálisis. Perfecto, ya. ¿Se escuchó lo que dije? Sí, que no hay que confundir psicología con psicoanálisis. Sí, es el gran, las personas confunden psicología con psicoanálisis y son dos cosas que son distintas. La psicología, dos corrientes distintas. Sí, la psicología, por supuesto que es una ciencia,
pero el psicoanálisis es una pseudociencia. Perfecto. Ya. Ahí se Dejo les queda más ahí claro que ahí. alguien pueda explayarse un poco más en lo que se entiende por pseudociencia. Perfecto. Perfecto. Ya. Yo creo que, mira, en ese sentido, como aporte, podría decir que hay un libro muy interesante de Mario Bunge que se refiere a lo que es método científico. Es un libro que se estudia mucho en los ramos de metodología de la investigación. Y ahí sacaron muy bien lo que es ciencia, pseudociencia y protociencia también. También existe una protociencia. Oh, buenísimo. Oye, me gustaría, dada la hora, comentar algunas cosas con respecto al surrealismo en Chile, porque en Chile tenemos por lo menos a dos grupos muy interesantes, y uno es un grupo que yo creo que a los dos grupos les amo infinitamente. Uno es La Mandrágora, donde está mi bien amado Enrique Gómez Correa, pero otro también es el grupo de Rame, que es un grupo que está actualmente en funcionamiento, es un grupo activo, ¿ya? Sí. Me gustaría que le hincáramos el diente a nuestros surrealistas chilenos. No sé, yo sé que varios tienen anécdotas con respecto a el grupo La Mandrágora. ¿Qué pueden decir con respecto a algunas anécdotas interesantes de este grupo surrealista chileno? Hay una anécdota que transmite muy bien Armando Uribe, que él mismo dice que descubrió tarde al surrealismo y a la mandrágora porque no tuvo la oportunidad de estudiar bien Enrique Gómez Correa, a pesar de que los dos eran diplomáticos, uno era en Perú y el otro me parece que era en Europa, que era Armando Uribe. Y él cuenta la anécdota que para titularse en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, Enrique Gómez Correa presentó su examen de título, que se presentaba como librito, y ese examen de título, el libro el examen de título se llamaba Sociología de la Locura, que me parece que Leonor ha tenido la oportunidad de profundizar bastante en ese libro, la Sociología de la Locura. Entonces, tengo ese, de hecho tengo Poesía Explosiva donde está el inserto, muy interesante. Sí, pero cuenta el dato de la nota sí, que se saca. Sí, entonces el padre de Armando Uribe era miembro de la Universidad de Chile. Entonces cuenta Armando Uribe que cuando los profesores que tenían que revisar la tesis respecto a lo que había escrito Enrique Gómez Correa, uno quedó maravillado, uno de los profesores, y le puso un 7. El otro quedó total y completamente decepcionado y no entendió nada, y le puso un 1. Entonces 7 más 1 es 8, dividido en 2 es un 4. Aprobó la tesis, ¿cierto? Y Armando Uribe, respecto a ese documento, dice que le cambió por completo la perspectiva que tenía de Enrique Gómez Correa, porque si lo hubiese podido leer antes, hubiese podido haber profundizado y hablado un poco más con él, siendo que se encontraron muchas veces, pero que nunca hubo una relación de directa amistad, sino que era solamente diplomacia nomás, como los dos eran diplomáticos. Así que esa es la anécdota que cuenta Armando Uribe. Buenísima, no, bueno, Gómez Correa a mí me parece un tipo interesante porque yo soy fanática de su poesía, y la verdad es que tiene, o él mismo se señala como un poeta hermético, justamente trabaja estos niveles como más profundos. De hecho, hay uno que se llama Madre Tiniebla, que es un poema para cada arcano del tarot, y es muy interesante. A mí me ha tocado trabajar con ese, también con un poema que yo siento que Gómez Correa, al igual que muchos otros poetas, predijo su muerte, que es Mandrágora siglo XX. De hecho, él mismo en una de sus últimas apariciones y entrevistas que dio decía que él había amado tanto las plantas e iba a morir como una de ellas porque estaba quedando en estado vegetal. Claro. Wow. Entonces muere, por eso el título es Mandrágora siglo XX. Él muere al finalizar ya este siglo XX, y la mandrágora es una planta. Si alguno
le recuerdan, es una planta además mágica, que su Sí. raíz tiene forma como de una personita, ¿verdad? Con unas flores, algunas medias violetas, otras blancas, y dice el mito, ¿verdad? Que crece en los patíbulos de los ahorcados, alimentada por las lágrimas de los ahorcados. Es una imagen, una figura onírica muy, muy interesante, pero efectivamente la mandrágora como planta existe y se utiliza para algunos brebajes de sanación. ¿No se supone que es un poco venenosa o no la mandrágora, Leo? Mira, hasta la ruda es venenosa, Roberto. Cuando uno trabaja Esa con la sabía, planta, ya. sí, o sea, es que es en la medida justa es un veneno y en la medida justa te sana. O te muere o te salva. Entonces, la verdad es que cualquier raíz, planta, hoja o flor tomada en una dosis inadecuada te podría generar o una intoxicación o en algún momento la muerte, ¿verdad? O por lo menos pasarlo fatal. Así que sí, la mandrágora, por cierto, que tomada en desmesura te puede traer nefastas consecuencias. No sé si alguien tiene alguna otra anécdota sabrosa de Enrique, o de Teófilo Cid, o de Braulio Arena. Bueno, cuando estaba falleciendo, disculpa, Rodrigo. Sí, no. Adelante. No. No. Espera, estoy luchando con un zancudo acá. Surrealismo mágico, ya. No, cuando estaba en la clínica Enrique Gómez Correa, él mostró el famoso anillo del grupo La Mandrágora. Entonces él hablaba y no perdía el sentido del humor, siendo que estaba casi agonizando, y decía que si él hacía girar el anillo hacia la izquierda, se convertía en invisible. Sí. Entonces Enrique Gómez Correa y los surrealistas siempre han buscado eso. Han buscado un poquito como, bueno, el título de acá de la reunión se llama Surrealismo en la Matrix. Vamos a ocupar un término de la película Matrix. El surrealista quiere que nosotros, o sea, no sé si quiere que nosotros, pero busca que tomarse la pastilla roja. ¿Te acuerdas que Morfeo le dice a Neo que cuál pastilla quiere, si la roja o la azul? Y Neo elige la roja, y la roja era que desaparecía la realidad, o sea que ya había trascendencia. Por lo tanto, me colgué de la película, porque como decía, surrealismo en la Matrix, el título, dije, ya, me voy a colgar. Así es. Sí, entonces siempre el surrealismo, y de hecho tuve la oportunidad de conversar antes de la reunión, unos días antes, con Rodrigo Verdugo, y estuvimos hablando sobre un poquito sobre el surrealismo al servicio de la revolución. ¿Ya? El surrealismo coqueteó mucho con el comunismo, ¿cierto? Y fue porque buscaba justamente eso, buscaba la expansión, buscaba la profundización, buscaba la libertad. Entonces, eso a grandes rasgos. Yo tengo una anécdota que ustedes a lo mejor la conocen. Rodrigo tiene que conocerla porque este hombre es un libro con pata, como dicen, ¿no? Pero es la historia de... Y me refiero a lo que pasó con Vicente Huidobro cuando se estaba muriendo, aunque muchos dirán que él era creacionista, pero también era surrealista, ¿no es cierto? Él se estaba muriendo en Cartagena y me parece que llega una de sus hijas, que no llega, está atendiéndolo ahí en el lecho de muerte, y entra una vecina a la casa en ese mismo momento. Él reacciona en ese momento, antes de morir, estamos hablando, ¿no? Y mira a la vecina y le dice, ¿qué miráis, vieja carepoto? Eso es. Y se muere. Hasta ahí llega la historia. Eso lo contó su propia hija. O sea, eso también es surrealista y está basado en un hecho real. Sí, en este minuto, amigos, si pueden ver en pantalla, Aldo Peredo Maledrán nos dice: un saludo para todos, y está interesantísimo este conversatorio también. Muchas gracias, saludos, Aldo. Gracias. Sí, Saludos. acá también. Oye, quiero conseguir ese anillo, Juan Pablo. ¿Cómo lo hacemos para conseguir el anillo de la invisibilidad? Habría que contactarse con la nieta de Enrique Gómez Correa, que es la persona que me parece que está siguiendo un poquito la vida de su abuelo.
Buenísimo. He tenido la oportunidad, digamos, de ir escudriñando un poquito más para... Siempre es interesante saber qué pasó con toda esa biblioteca que tenían los surrealistas, qué pasa después de la muerte. O sea, yo tengo una biblioteca acá atrás y a veces me hago esa pregunta, ¿qué va a pasar con esto cuando yo ya no esté acá? ¿Ah? Entonces... Oye, este diálogo está muy interesante. Yo quería plantear hacer una pregunta así en términos generales a todo el grupo, y a los que nos están escuchando y viendo. Así es. La siguiente, ¿por qué se sabe tan poco de surrealismo en Chile? ¿Y por qué uno podría pensar que aquí el surrealismo prácticamente ni existe? Pero llega a Europa, todos los que han estado aquí, muchos han estado en Europa, y resulta que se encuentran con la sorpresa que el surrealismo en Europa es muy fuerte. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la razón de esto? Bueno, voy a partir yo. No, mira, hay que un poco hacer un poco de historia al respecto. El surrealismo nace el año 24 con el manifiesto de André Breton, el primer manifiesto, ¿no? Y del 24 hasta la muerte de Breton, que es el año 66, algunos estudiosos, como Joseph Pierre, como Maurice Blanchot, declararon la muerte del surrealismo, extendieron un certificado de función. Perfecto, hasta ahí estamos bien. El año 35, estos jóvenes del grupo Mandrágora, Braulio Arenas, Teófilo Cid, Jorge Cáceres, y algunos colaboradores en la revista que han sido, y es importante aclarar, cuando uno integra un colectivo, un grupo, una cosa son los fundadores y otra cosa son los colaboradores, pero aquí la historia literaria chilena ha confundido un poco las cosas, o los historiadores han confundido un poco las cosas, porque siempre se menciona que Gonzalo Rojas, por ejemplo, formó parte de Mandrágora. Falso. Claro. Él colaboró en Mandrágora, como en la revista, pero nunca fue parte del grupo, ¿no? Como tampoco lo fue, bueno, hay varios errores ahí, habría que reordenar un poco la historia del surrealismo en Chile. Y cuando se forma Mandrágora, tardíamente respecto al surrealismo europeo, se produce algo muy curioso, porque si bien el surrealismo nace en Europa, realmente el surrealismo donde tiene una verdadera ebullición creativa es en Latinoamérica. Veamos los grupos surrealistas de Perú, veamos a alguien como César Moro, veamos lo que pasó en Chile. Hay un libro muy interesante de Stefan Bacquiu que se llama Surrealismo en Latinoamérica. Y de hecho los surrealistas se obsesionaron con Latinoamérica, los viajes de Bretón a México, el viaje de Artaud, cuando se internó con la tribu Los Tarahumara, cuando hizo esas experimentaciones con alucinógenos. Eso no se daba en Europa. Europa era una ciudad, en términos, bueno, es la cuna de la cultura, pero también la aburría un poco los surrealistas, porque no tenía esta cosa loca que tiene Latinoamérica, esta cosa caótica que le interesaba mucho a ellos. Entonces, yo creo que el surrealismo realmente, por un asunto a ver, se conoce poco acá en Chile porque el surrealismo no forma parte del canon, ni de las artes plásticas, ni de la literatura. Es un movimiento anticanónico, antimuseo, antiliterario. No con esa agresividad ni esa cosa tan, digamos, destructiva como los dadaístas, porque el surrealismo es más progresivo, ¿no? ¿Seremos más líricos, oye? ¿Ah? ¿Seremos más líricos? Definitivamente, ¿no es cierto? No con esa agresividad. Lo que pasa es que, mira, en Europa se conoce más del surrealismo porque se han hecho más estudios, se han publicado más libros, ¿no? Claro. Porque es una tendencia un poco digamos, la cultura ya tiene otro valor, o lo literario tiene otra importancia ya. Pero en estos últimos años yo creo que el surrealismo en Chile se ha ido desenterrando un poco del lugar donde estaba y se ha ido un poco visibilizando. De hecho, lo que hace Derrame justamente es continuar con el legado de Mandrágora, como de alguna manera los surrealistas chilenos intentaron continuar con el legado del surrealismo francés, ¿no? El surrealismo nace en Francia, con André Breton, de las ruinas, como decían los surrealistas del Dada, de la ceniza del Dada. Sí. Y esa, digamos, y el surrealismo actualmente, hoy en día, tiene distintos grupos, distintas, digamos, direcciones.
Claro, o sea, porque también ha habido un error de decir, bueno, el surrealismo murió el 66 con la muerte de Bretón, pero no hay que olvidar que Bretón dijo una cosa muy clave y profética, que es surrealismo será. El surrealismo será. Chicos, Terrence, ¿puedes leer uno de los comentarios? A ver, aquí lo voy a colocar en pantalla para que lo vean todos, justamente ya que Sí. estamos hablando de la Matrix, el que está actualmente en pantalla, o lo alcanzas a leer tú, Leo. Dice, para realizar Matrix, los directores hicieron leer al equipo de producción y actores el trabajo filosófico de 1981 de Jean Baudrillard, Simulacre et Simulation. Explora las relaciones entre la realidad, los símbolos y la sociedad, en particular los significados y simbolismos de la cultura y los medios involucrando en la construcción de una comprensión de la existencia competida, dice. Estoy leyendo tal cual, dice. Sí, Exactamente. competida. Sí. Baudrillard. Eso justamente. Para muchos, Matrix está considerado como una película iniciática. Sí. Ujú. Es una película iniciática. Entiéndase como iniciático algo que uno empieza algo y después termina de, por ejemplo, un libro iniciático, una película iniciática es cuando alguien experimenta la vivencia de la experiencia misma y después ya no es el mismo al terminar de ver la película o de leer un libro. No es el mismo. Exacto. Algo cambió. Algo cambió. Sí. ¿Ya? Por acá me están mandando otra pregunta por interno, chicos, acá en el celular, un poquito larga, dice, pregunta, ¿no creen que no creen que con todas las teorías conspirativas, donde se propone constantemente si es o no la realidad lo que vivimos actualmente, haciendo hincapié en los fallos de la Matrix? Hoy tenemos una visión surrealista y por ende hay como un nuevo movimiento surrealista, más tecnológico. A ver, que mira. Yo no creo. No. No. O sea, mira, de hecho, tomo también un poco las palabras de Rodrigo. O sea, yo sin ser surrealista, sin estar adscrita a ningún grupo, me he relacionado bastante con muchos de los surrealistas chilenos por diversos motivos, por estudio o por relación de amistad. Y yo he visto, por ejemplo, de cerca, gracias también a mi gran amigo Roberto Yáñez, cómo el grupo de Rame ha sacado revistas, ha hecho publicaciones, ha hecho conversatorios, y no estoy hablando de los últimos años, estoy hablando de hace ya bastantes años atrás. En algunos incluso me tocó participar, fui invitada como colaboradora. Sacaron luego una revista que se llamó Labios Menores, que yo participé también allí con algunos poemas, muy cercana también a la Estela Díaz Barín, en mi caso. Entonces hay una cosa de trabajo constante. Lo que pasa es que a lo mejor no se comenta, no se muestra, no es lo más vendido, no es la que la gente más compra, ¿verdad? Pero muchos, además de los muchachos de Rame, son constantemente invitados a convenciones fuera de Chile y en Europa, y donde han hecho exposiciones incluso de sus trabajos, no solo literarios, sino que también de dibujo, pintura. Entonces, yo creo que el movimiento, al menos acá en Chile, es fuerte, es constante, pero no se masifica tal vez. Ese es el tema. Sí. El problema es que no se masifica porque siempre, a ver, el surrealismo es una cosa, si bien no es elitista, tampoco se puede masificar porque es más bien, ¿cómo decirlo? No es sectario ni elitista, pero es un poco exclusivo. Bueno, es que hay que entender la lógica también, ¿no? Claro. Ahora muy bien lo que tú dices respecto a lo de Rame, pero yo quisiera volver un poco hacia atrás y hacer un alcance respecto a Baudrillard y a los surrealistas. Primero decir que yo pienso que el verdadero padre del surrealismo es Isidoro Ducás, el conde de Lotremont. Oh. Es Por cierto, sí. No, los cantos de Maldonor. Exactamente, que fascinaron a los surrealistas. De hecho, ahí los surrealistas descubrieron las claves de la escritura automática, con ese verso maravilloso que decía fortuito como el encuentro fortuito entre una máquina de coser, un paraguas sobre una mesa de disección. Y creo que también ahí nace el collage. Y segundo, respecto a Jean Baudrillard fue un sátrapa
un benefactor del Colegio de Patafísica, junto con Humberto Eco. Que la patafísica es otra gran corriente, ahí mi amigo Carlos, Claro. a los cuales se escribieron los surrealistas a través de Alfred Jarry y el famoso libro Ubu Rey. Y bueno, esos son dos alcances. Y respecto, y como he dicho, redondeando un poco lo de Derrame, bueno, el Derrame, desgraciadamente, en este momento, digamos, no diría yo que está en plena actividad, porque la muerte de Rodrigo Hernández, de alguna manera, como lo fue también la muerte de Jorge Cáceres en su momento para Mandrágora, marcó un poco el fin del grupo, ¿no? Pero hay una continuidad de Derrame y actualmente, que yo diría que sería lo post-Derrame, como en algún momento nosotros fuimos post-Mandrágora, y que se está manifestando vivamente, por ejemplo, en colegistas actuales como la misma, como Senguan Chon-Li, por ejemplo, ella, o como los poemas de Rodi Adeba, digamos, que son, digamos, nuevas generaciones que si bien no están, digamos, alrededor de un grupo, continúan con lo que es el legado de Mandrágora y de Derrame. Entonces, yo diría que esa es la actualidad en este momento un poco del surrealismo. Ahora, de Derrame hacia atrás, de Mandrágora hacia atrás, porque también hay otros antecedentes de la vanguardia en Chile, que finalmente, digamos, introdujo Vicente Huidobro. La vanguardia en Chile fue introducida por Vicente Huidobro, después hubieron como variantes, como Mandrágora, el movimiento de los comunistas, por ejemplo, que se conoce muy poco, y otros poetas que sin estar, digamos, alrededor de Mandrágora, adscribieron a esta vanguardia y posibilitaron también una segunda vanguardia, como en algún momento denominó Nainomes. Eso, digamos, para redondear un poco lo que decía Leonor. Gracias. Yo quería hacer un alcance, oye, con respecto a alguien que no quería olvidarlo, porque tú mencionaste la literatura, también mencionaste lo pictórico, y quería hacer un recuerdo de Luis Buñuel y Salvador Dalí, con El perro andaluz, por ejemplo, y La edad de oro, aunque dicen de que las malas lenguas, y no tanto así, de que Luis Buñuel fue el que hizo la pega ahí en La edad de oro, ¿no? Que son cortometrajes que cualquiera que le guste esta corriente artística podría buscar en internet y verlos, porque son muy interesantes. ¿Ah? Eso era. El gran Luis Buñuel. Correcto. El gran Luis Buñuel. Muy amigo de José Donoso. Amigo, no tenía idea. Claro, Buñuel iba a filmar una película sobre Donoso incluso. Claro. Bueno, la literatura chilena en realidad, más allá, digamos, de las relaciones que tuvo Mandrágora con Bretón, hay otros escritores chilenos que también se relacionaron con los surrealistas al extranjero. El mismo caso, por ejemplo, en su momento de Gonzalo Rojas con Octavio Paz, quien llegó un poco tarde al surrealismo, pero hay unas bifurcaciones muy interesantes. No sé, Roberto, si hay alguna, o Terrence, alguna pregunta de... No ha llegado ninguna pregunta por acá. No ha llegado más preguntas hasta el minuto. Simplemente acá tenemos lo que tenemos ahí, se pueden leer. Terrence. Lo que tenemos son saludos y felicitaciones, como ya mencionamos a Aldo Peredo. Y hay alguien que firma Senguan Chon-Li. Imagino que es un seudónimo o efectivamente no, su nombre. Auditores de China. Perfecto. Oye, es su nombre y es una gran colajista, así que esperemos en algún momento tenerla acá en el programa. Sí. Bueno, como dice acá, muy interesante el conversatorio, una buena instancia para aprender sobre el surrealismo. Un saludo, Senguan. ¿Le podría realizar una pregunta a Rodrigo Verdugo? Sí. Quisiera preguntarle a Rodrigo Verdugo que cuente un poco la anécdota cuando no sé si fue Teófilo Cid o Omar Cáceres quien le rompió el discurso a Neruda. No, mira. A ver, ¿qué fue eso? ¿Por qué le tenían un odio parido a Neruda la Mandrágora? Bueno, hay que pensar en primer lugar que los surrealistas eran enemigos de los estalinistas. Pues estoy hablando, por ejemplo, de André Breton, que en mi opinión, digamos, fue quien politizó el surrealismo, en definitiva. Entonces, en algún momento, claro, se adquirió André Breton al Partido Comunista Francés, pero luego, digamos, no tuvieron muy buenas relaciones y finalmente
Bretón se adhiere al trotskismo, digamos, básicamente porque Trotsky escribió una biografía sobre Lenin que le interesó mucho a Bretón. Ahora, ese odio hacia el estalinismo lo heredan estos muchachos de Mandrágora, y obviamente se hacen parte de eso, y por sorteo, digamos, deciden que Braulio Arenas es el que tiene que quitarle y romperle el discurso a Neruda. Ahora, eso tiene otro trasfondo también, porque ellos estaban acusando a Neruda de hacer una estafa respecto a la colecta que iba en ayuda a los niños españoles. Le acusaron a Neruda de malversación de fondos. Entonces, el día en que Neruda estaba haciendo una declaración en la Casa Central de la Universidad de Chile, que era un lugar como favorito para los surrealistas de todos los tiempos, no sé por qué les encanta hacer escándalos ahí. Nosotros hicimos algo similar después, más adelante. Sortearon a Braulio Arenas, y Braulio Arenas dice: protesto porque Neruda no ha dado cuentas de las platas, qué sé yo, que iban en ayuda a los niños españoles. Todo esto del Winnipeg, ¿no? Lo que pasó con el Winnipeg. Y sube Braulio Arenas al estrado, le quita el discurso de las manos y se lo rompe en 1000 pedazos. Y cuando baja, claro, recibió patada, había un boxeador profesional que prácticamente le desfiguró la cara, digamos. Y a esa reunión, bueno, no a reunión, a ese acto, ¿no? Llegó, por ejemplo, Teófilo Cid, el cual fue expulsado de Mandrágora. Sí llegó, no, Cáceres ya había muerto, no alcanzó. Pero sí llegó, por ejemplo, Eduardo Anguita, otros amigos de Mandrágora. Y claro, salió por sorteo, podría haber salido sorteado también, qué sé yo, Gómez Correa, pero salió Braulio Arenas. Y bueno, y con el paso del tiempo, Braulio Arenas cambia de aptitud, se aleja del surrealismo, o también se alejó de Teófilo Cid. Yo quería retomar un poco, y para cerrar digamos, la intervención ahora, lo que decía Leonor, porque hay una cosa importante dentro del surrealismo chileno, y sobre todo de Mandrágora, es que Gómez Correa fue el único, digamos, que mantuvo el proyecto surrealista o la idea surrealista hasta el último de sus días. No solamente porque fue el último en morir, porque también podrían haberlo hecho, como lo hizo Braulio Arenas, como lo hizo Teófilo Cid, que al final renegaron el surrealismo. Cid reniega el surrealismo, se vuelve marxista en sus últimos días, y Braulio Arenas, ya se sabe, se vuelve a favor de la dictadura militar. Y obtiene el premio nacional concedido por Pinochet del año 84, creo, que duró muy poco, pero Braulio Arenas murió en el 88 de un cáncer a los huesos, no alcanzó a disfrutar nada de la pensión vitalicia, el famoso premio, pero el único que se mantuvo hasta el final fue Enrique Gómez Correa, y quizás yo creo Jorge Cáceres también se hubiese vivido se hubiese llegado a la vejez. Por lo tanto, si se habla también de surrealismo chileno, yo creo que el mayor ejemplo de consecuencia se da de un poeta como Enrique Gómez Correa, a pesar de que haya sido diplomático, que haya tenido una vida, como algunos lo acusan, de burgués y cosas así, pero ya, bueno, ya son otras. Rodrigo, ¿tú sabes si en la Biblioteca Nacional se encuentran las 6 ediciones de la revista La Mandrágora? No. Porque fueron 6 las que lograron ellos editar, que tengo la según mis investigaciones era una revista que se hacía una vez al año. Corrígeme por favor, Rodrigo. Sí, se hacía una vez al año, pero hay una cosa interesante, Mandrágora, porque en el primer número publicaron a Vicente Huidobro. Sí, y ahí también hay otra anécdota, que tuvieron también una discusión en un manicomio con Vicente Huidobro cuando fueron a... ¿Te acuerdas cuando fueron a...? Sí, que una chica empezó a hablar unas cosas un poco obscenas y los surrealistas se sintieron maravillados por el lenguaje de la chica, y Vicente Huidobro se sintió ofendido. Entonces ¡córrate de aquí! Lo echaron, poco menos que lo echaron, se fue obviamente, pero que ya fue como también un poco una pelea a muerte ahí por el conservadurismo de un poco de Vicente Huidobro. Pero Juan Pablo, disculpa, ahí también los surrealistas... No habrá sentido el que fue como una encerrona, porque yo me imagino que ellos más o menos sabían qué podía ocurrir en este lugar, o estas salidas de madre de algunas personas. ¿No sería que se puede haber sentido un poco también medio encerrado a estar expuesto a esto que a él le parecía de una manera tan cartulina algo tan obsceno?
bueno, hay que pensar que venía llegando desde Europa, ¿ya? Entonces venía, parece, con un poco, como dices tú, cartulino, un poco, y lo quisieron despeinar un poco y fue invitado, digamos, a ese manicomio donde, claro, los surrealistas se sintieron maravillados con las palabras que ocupaba la chica que estaba ahí, en un estado de locura, y hablaba con el médico y le hacía proposiciones indecentes y todo eso, y los surrealistas se quedaron con la palabra de la chica, pero Vicente Huidobro se quedó con la situación. Pero los Bueno, a mí toda la surrealistas, vida me ha parecido, dentro de lo que he estudiado Gómez Correa, que es tremendamente erótico y tiene un hermetismo en la palabra, pero que si tú la vas escudriñando, hay cosas tremendamente provocativas de un erotismo casi pornográfico, pero hecho de una manera magistral que, te digo, tú podrías estar con alguien muy conservador y te diría, ¡uy, qué buen poema! Y por debajo la sublectura es, ¡wow! ¿De qué está hablando este hombre? Muy, muy interesante. Sí. Por interno tengo un mensaje, Leonor, que ¿Ya? dice, desde algún lugar de las catacumbas de Santiago, por ahí nos están escribiendo, dice, súper bueno el ejemplo de Buñuel, nuevamente más cercano a Cerda. Felicitaciones. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Qué buena. Quisiera sumar al ejemplo de Buñuel un cineasta norteamericano que se llama David Lynch, que ocupa, que le ocupa un poquito el terror surrealista. ¿Ya? Si quieren también investigar al respecto y ver las películas que la ha hecho, ha desarrollado, también lo pueden hacer. David Lynch. Así es, maestro David Lynch, reconocido por Twin Peaks, también responsable de una de las peores versiones que se han hecho de Duna, pero todo eso fue tapado con todo el gran trabajo que ha realizado de manera independiente David Lynch, este canadiense, y que le debemos, estamos en deuda con él y tenemos que dedicarle un número en especial en LDP para él. Ya hemos hablado, pero necesitamos hacer un número especial dedicado a David Lynch. Así que continuamos. Roberto, disculpa, quiero saber si están viendo mi pantalla compartida. ¿No? Ahora sí, se ve bien. Aún no, sí. ¿Sí? Ahora sí. Ahora. Oye, es que hablando ya y saliéndonos un poco de Chile, a mí me interesaba hablar de esta mujer que me pareció tremendamente interesante, que es Rosalind Norton, la bruja del King Cross, que es una escritora absolutamente surrealista y además ella se autodenomina precursora de la espiritualidad ambiental, ¿ya? De la diosa de los movimientos. Ella estuvo, se casó muy joven, se divorcia, pero luego tiene una fuerte relación con Gavin Greenless, que es un escritor surrealista también. Ella nace en Nueva Zelanda, pero luego se va a Australia y en la relación que tiene con Gavin Greenless, conocen ellos a Sir Eugene Gossens, que era un director de música inglés y que finalmente terminan haciendo un trío amoroso. Ella se considera seguidora del dios Pan, de Hécate, de la magia sexual de Crowley. Con 23 años ella empieza a relacionarse con la autohipnosis por ahí por el año 1940 y es considerada una pagana rebelde. Tuvo en su vida 2 procesos judiciales por obscenidad en una Australia con un contexto de el 60% de la población anglicanos y presbiterianos y el otro 20% católico. Y además con algunos primeros ministros tremendamente ultraconservadores. También, fue perseguida por varios periódicos sensacionalistas y fue acusada de ser una arpía adoradora del diablo, ¿ya? Muchos consideran que Rosalind es una artista en trance natural, ¿ya? Hay algunas cosas de su biografía, que nace en el 17 y muere en el 1979, ¿ya? Y lo que a mí me interesaba de ella de sobremanera es su obra. Yo traje algunas cosas que no son las que más se encuentran en la red. Cuesta encontrar el trabajo de Rosalind Norton, en general muy poco estudiada acá en Latinoamérica. Y aquí tienen el altar de pan, los ritos del barón Samedi, que mira, esto es bien interesante porque
Samedi es un loa vudú. Ahí voy a dar que era un poco lo que hablábamos con Juan Pablo al inicio de esta idea más oscura del surrealismo. Estos loas son espíritus que sirven como intermediarios entre los hombres y el bondi, que es un regente del mundo sobrenatural en el vudú. El varón sábado, bueno, Samedi viene del francés. Varón Samedi, sí. Claro, y es un loa de la muerte, uno de estas, se supone que en el vudú hay 4 familias de loa, los Rada, los Petro, los Yede, los Dantos, y este Yede es del espíritu de los muertos, y ella toma esta idea del vudú y la transporta acá en esta obra, esta de el gnosticismo, claro, los gnósticos, y la iniciación acá. Bueno, aquí tienen todo este elemento de repente un poco tal vez ligados no solo al surrealismo, sino que al cubismo, esta visión más onírica y muy, muy rupturista. Entonces me interesaba mencionar a Rosalind Norton como una mujer dentro del surrealismo muy poco conocida y con este surrealismo más oscuro, tal vez más metafísico, ¿ya? Para que la tuvieran en cuenta. Sí, ahí tenemos un comentario. Antes de continuar, sí, antes de continuar quería mencionar y saludar a don Jaime Ales, que se está sumando a la sintonía, y que nos dice también, nos hace un aporte, que uno muy grande fue Ludwig Seller, quien vivió en Osaka hasta hace un par de años. A ver si vamos a comentar un poco sobre Ludwig Seller. Sí, bueno. Oye, yo quisiera hacer un pequeño alcance para redondear un poco lo que decía la Leo antes de terminar. Que, ¿cómo se llama ella? Rosalind. No me queda claro si es Norton o Morton. Respecto a Rosalind. Morton parece, porque sale en internet aparece como Morton también. Y otra cosa que Leonor Carrington era inglesa, un poco, con respecto a ese surrealismo que ella, digamos, realiza en México. Y ahí también está Frida Kahlo, por supuesto, ¿no? Ahora sí, era eso nomás, una pequeña intervención. Vamos con lo de don Jaime Ales. Bueno, un saludo para Jaime Ales. Somos juntos, integramos en algún momento no la directiva, sino, digamos, somos miembros del PEN Chile, del PEN Club Chile. Es interesante mencionar el aporte de Ludwig, porque Ludwig es un puente justamente entre lo que es Mandrágora y los surrealistas que vienen después. A pesar de que la obra de Ludwig Seller es una aprehensión personal mía, yo la veo más por el lado de lo hermético que lo surreal. Y quisiera volver un poquito hacia atrás para terminar de contar la anécdota a la cual se refirió Juan Pablo, que hay dos anécdotas ahí en realidad, y tiene que ver un poco con esta obsesión con los surrealistas por estas mujeres un poco extrañas, ¿no? Los surrealistas se fascinaron con estas mujeres un poco locas, ¿no? En Chile, por ejemplo, Braulio Arenas escribe un libro sobre el caso de la mujer Carmen Silva, la endemoniada, la poseída. La poseída. La endemoniada de Santiago escribe Braulio Arenas, una novela sobre el caso de Carmen Silva. Y había una fascinación de los surrealistas por este tipo de mujeres, brujas, locas, qué sé yo. Por lo tanto, dentro de ese marco cabe un poco también el aporte que hizo Leonor. La anécdota también tiene que ver con esto, porque cuando los muchachos de Mandrágora, yo le digo muchachos, van al manicomio, invitan a Vicente Huidobro para que se sume, pero Huidobro les dice, no, yo tengo que ir a ver una carrera en un caballo fina sangre, no me interesa ir al manicomio. Pero sin embargo los mandragoristas, digamos, y Braulio Arenas con Enrique Gómez Correa publican 2 textos relacionados con esta mujer que les fascinó a ellos, que se llamaba Yolanda. Uno se llama, Gómez Correa publica el texto Las Perezosas, y Braulio Arenas publica un texto que se llama justamente Yolanda, que es un texto escrito en clave automática. Fascinados por esta mujer. Esa es la segunda anécdota. Pero se ofendió Vicente Huidobro ofendido.
Huidobro no quiso ir porque Huidobro en realidad, a ver, Huidobro hacía sesiones de espiritismo con la gente de Mandrágora en su casa del pasaje de la calle Cienfuegos, invocaba a Napoleón. Bueno, ¿a quién más iba a invocar a Huidobro? No creo que le hubiese interesado invocar a Baudelaire o a Artaud. No, invocaba a Napoleón, pues sí. Pero no era muy dado a una exploración, digamos, de lo maravilloso, lo cotidiano Huidobro, era más conservador. De hecho, por eso con Mandrágora tuvieron como alejamiento, no solamente teóricos, digamos, sino también un poco vitales. Era muy conservador, Huidobro. Bueno, frente a esa idea también conservadora que se aleja un poco del surrealismo, es por lo cual yo, ayudada también por mi amigo imaginario, que le digo yo, mi propio Aiguas, claro, porque no decía yo, bueno, ¿de quién hablo? Como para tomar algún tema surrealista que no se trabaja en Chile frecuentemente. Fue complejo, así que afortunadamente tuve serias discusiones tanto con Aldo como con Juan Pablo para escudriñar ahí e hilar más fino. Y fíjate que la Rosalind Norton me llamó profundamente la atención porque justamente ella transgrede normas. Piensa que ella se gustaba de hacer esto de bondage, hacía fotografías de desnudo, involucró en esto a Gossens, este director que llegó y que luego le requisaron fotografías que consideraron pornográficas cuando iba saliendo a Australia, cuando iba llegando a Inglaterra. Entonces, estamos hablando de personalidades, en este caso de mujeres tremendamente fuertes, donde se transgrede lo establecido. Vuelvo a insistir, Rosalind Norton tuvo 2 procesos judiciales por obscenidades. Su libro fue prohibido, fue quemado. O sea, fue una mujer que la vio fatal en su época, en la Australia que le tocó vivir, y sin embargo, y aún así, continuó hasta el final de sus días con su manera de ser y de ver el mundo. En eso también concuerdo con Rodrigo, lo que le pasa a Gómez Correa, de mantener una línea y una postura hasta el final. Sí. Oye, con respecto a Rosalind Norton, ella fue contemporánea de Gala también, que no haya salido aquí en la conversación. No en los mismos niveles, porque Gala se destacó por otras cosas, por ser una mujer transgresora, ¿no? Muy culta también, y que los hombres que se acercaban a ella, o ella se acercaba a los hombres, como sea, se proyectaban económicamente muy bien, como el caso de Paul Eluard, y también como el caso del mismo Salvador Dalí, que terminó siendo su segundo esposo. Por eso me sorprendí que era más o menos de las mismas épocas con Gala, ¿no? Así que es digno de estudiarla, hay que estudiarla. Exactamente. Bueno, de hecho, recientemente se estrena, hace unos días atrás, creo que fue el 2 de septiembre, entre el 2 y el 13, que se estrena una película acerca de Rosalind Norton, La bruja del King's Cross. Así es que está ahí, por ahí había posteado un pequeño tráiler, así es que totalmente recomendada para que podamos seguir escudriñando también en estas personalidades fuertes, diferentes, transgresoras, y que les da lo mismo pasar incluso o estar a puertas de la cárcel. De hecho, Rosalind tuvo que explicar su obra y fue muy, muy bullado el tema porque habían otros estudios que se habían publicado, otros libros, otros trabajos que probablemente eran más obscenos y sin embargo no habían pasado por esta lupa. O sea, ella estaba bajo una estricta búsqueda por esta idea de la brujería que le rondaba, esta idea de que era bruja, de que estaba trabajando con estas temáticas que no eran las políticamente correctas, que no tenía que ver con estas posturas religiosas de la época. Entonces, vale la pena saber y saborear un poco de esta gran personalidad. Yo no sé si Leopoldo María Panero cae dentro de... Leonor, ¿tienes por ahí tú Leonor, ¿tienes por casualidad por ahí ¿cómo se llama? El link de la sinopsis para que la veamos? ¿O tienes tiempo para buscarlo? Lo tengo aquí a la mano, me imagino que compartir pantalla nuevamente. Justamente, y estamos al otro lado. Mientras que hace eso, acá me acaban de escribir también por interno, ahí se me arrancó la pregunta, acá dice, no es pregunta, sino más un aporte, dicen que invocaba a Napoleón por el misticismo del antiguo orden mundial. Es un tema muy de masones, tiene que ser por lo que
hablamos un ratito. Huidobro era miembro de masón. la masonería. Era, sí, pues, bien, Era masón. era masón iniciado en Francia, de la Exactamente. masonería Exacto. francesa. Claro, Ya, oye, no, voy no, a estamos. tirar acá, a ver si me sale. No Ahí sé está. si la ven ahí. Ahí está. Sí, se ve. Sí, aquí la estamos. Ah, mira, qué bueno. Se ve bien. Sí. Sí. Bien, Ahora, si no escuchan el audio, es cosa de la plataforma que estamos usando, StreamYard, que no es No muy permite. sencillo compartir pantalla, pero no te deja compartir audio. perfecto. Pero ahí tienen este detalle ahí reciente, Sí. donde estamos viendo que a pesar de que pasa el tiempo, esta idea del surrealismo a nivel mundial o internacional todavía sigue presente. No sé, Juan Pablo, tú tenías como la idea de que qué pasa luego, o si podemos seguir hablando de surrealismo, algo también habíamos discutido con respecto a eso. Sí. Antes quería hacerte una pregunta, Leonor. Tú como tarotista, ¿has tenido la oportunidad de tener en tus manos o de observar y mirar el tarot que hizo Austin Osman Spurs? No, ¿No? lo tienes, no me digas. No lo tengo. No, no. Te preguntaba porque sería interesante poder escarbar y escudriñar un poquito más en el tarot surrealista que creó un hombre que lo único que buscaba era que de alguna manera se expresara el inconsciente. Sí, bueno, la verdad es que tú sabes que de repente cuesta acá conseguir algunos tarot, pero se nos viene un viaje pronto, así que ya Claro, tú llevamos hablas por Europa. claro, claro, entonces Ahí, vamos a llevar una lista porque efectivamente yo creo que ese es un tarot que vale la pena tener. Yo he tenido tarot hermético, algunos tarot de la Golden Dawn en mis manos. Bueno, Dalí, que también hay todo un rollo ahí, pero efectivamente de Austin Osman yo creo que es tremendamente relevante tenerlo. No lo he visto en Chile, por eso no lo he tenido en mi poder. perfecto. Ujú. Cuando esté en Europa, va a poder tener la opción de comprarlo. Se puede comprar en Europa. Está, Perfecto. está Ahí disponible. lo vamos a estudiar entonces, en nuestras Perfecto. herméticas juntas y Sí, sobrias veladas culturales. y con respecto a tu pregunta, tú, cuando empezaste este conversatorio hablaste sobre los 100 años de surrealismo. Y Rodrigo nos habló que el año 66 hubieron personas que dieron por muerto el surrealismo. Este es un tema que me preocupa profundamente porque lo he conversado con Rodrigo Verdugo en otro tipo de instancias sobre después del surrealismo, ¿qué? Y me hizo eco la palabra que dijo Rodrigo Verdugo respecto a Obregón, el surrealismo será. Tal vez no hemos llegado a esa instancia, pero tendremos que ponerle un nombre. Entonces yo patuamente le dije a Rodrigo que la trascendencia del surrealismo se iba a llamar el suprarrealismo. Así que si después hay alguien que me lo copia, va a ser mi palabra. Queda aquí registrada. Queda registradísima. La patente inmediatamente, el suprarrealismo. ¿Ya? Porque Hay que correr con esa palabra a registro de marca. Sí. al registro de marca, exactamente. El suprarrealismo. Pero queda en acta, Juan Pablo, queda en acta hoy día. Eso está claro. Perfecto. Pero acuérdate que dijo Rodrigo también de que uno puede ser surrealista sin saberlo. Sí, exactamente. Claro. De hecho, Sí, le por pasó supuesto. ¿Sabes? Claro. Qué bueno, Benedicto, que lo comentas, porque yo siendo muy joven, me tocó conocer a Roberto Yáñez y Aldo Alcota. Cuando conocí a Aldo Alcota, en una intensa conversación que tuvimos, un excelente artista por lo demás, me di cuenta de que lo que yo hablaba, de hecho, o sea, yo le planteé el tema de Lautremont a Aldo Alcota, sí, que quedó impresionado al leer a Lautremont, que yo, me di cuenta que yo estaba más involucrada en el surrealismo de lo que yo imaginaba. El tipo de lectura, no sé, pues ya estaba estudiando a Gómez Correa, entonces tuvimos una conversación maravillosa hasta que llegó Roberto Yáñez y me sacó de las garras de Aldo Alcota y me raptó
Otro surrealista. Totalmente surrealista, pero sí, así que concuerdo contigo que de repente las personas tal vez crean también de una manera como espontánea y poco a poco tal vez se van dando cuenta en qué camino están. Mira, yo lo conocí a Aldo Alcota de una manera singular, por allá por el año 2005, y en ese lugar estaba, si no me equivoco, estaba Aldo, estaba Roberto Yáñez, estaba Rodrigo Verdugo, estaba Bruno Montaner y estaba yo, y ninguno nos conocíamos entre sí. Y porque fue la visita ¿cómo se llama? De un famoso poeta español que se llama se llamaba Leopoldo María Panero, porque estaba fallecido, y que resulta que yo jamás he visto un espectáculo más surrealista que ese. El que en una parte animó, digamos, esa ceremonia fue Christian Banken. Y resulta que no podía controlar a este poeta porque era, digamos que era bastante loco. Y a cada rato lo trataban de tranquilizar y era imposible, porque él se bajaba del proscenio y partía al baño, le decía con todas sus letras, quiero ir al baño, y se le iba. Y después volvía y se tomaba ponte tú, un litro de Coca-Cola y empezaba a eructar delante de toda la gente y le daban ganas de ir al baño de nuevo. Entonces, esta cuestión es una locura porque está lleno de gente que le gustaba esa onda, ¿no? El Centro Cultural de España. Y gente que ama, digamos, la literatura en términos generales, estudiantes de literatura, y todos iban vestidos de una manera muy, muy particular, se notaba el tiro que era gente muy surrealista también, fue muy divertido, y ahí al final el que cerró el espectáculo fue con poesía visual Aldo Alcota, y no lo voy a olvidar nunca, porque yo es la primera vez que veo una performance ¿cómo te dijera?, de poesía visual. Y yo me quedé asombrado, dije, esto es una maravilla, pero no, estábamos tan entretenidos en los chistes que estaban pasando por el lado de Panero, que no nos habíamos dado cuenta que ahí teníamos un chileno que sabía, pero un kilo, y que era Aldo Alcota. Oye, Benedicto, y... Rodrigo, que fue un... Oye, Benedicto... Pero te quiero preguntar algo aprovechando de tu relación y tu conexión con los surrealistas. ¿Va a ser tan surrealista tu nuevo libro, Clínica Dada? ¿Tiene un componente surrealista? ¿Qué pasa? Porque estás involucrando además personas conocidas en tu libro, según me contaron. Sí, no, esta cuestión es como bien pintoresca, ¿no? Porque yo no me propuse caer en un estado de locura. Y empecé a crear esta clínica DA, que es una clínica privada, ¿no es cierto? Una clínica privada donde va gente linda. Como las clínicas que hemos estado escuchando últimamente, donde hay gente que tiene más o menos billetes, ¿no es cierto? Y los meten adentro para que pase la crisis. Esa, digamos, mi novela transcurre, digamos, en la clínica DA, con puros pacientes que van entrando en la clínica. Y resulta que yo le pasé, a Rodrigo me ayudó mucho en la tarea de darle un enfoque lo más literario posible. Me dijo, oye, amigo, tú sos realista. Porque yo dije, yo creía que eras Dada, pero había caído lo mismo que dices tú, que a lo mejor no sabía yo que era más surrealista que Dada. ¿Ah? Y bueno, la novela está terminada. En este momento está en España en manos de Bruno Montaner, que le quería echar una mirada que le interesa. Es como Alfred Jarry, toda esta cuestión, esta onda. Así que el que la quiera leer más adelante, estoy recibiendo reservas. Excelente. Esa es la principal, y Rodrigo la conoce bien, podría también hacer una síntesis de la novela. Pero me encontraba alegremente con la impresión de la gente que la ha leído, le ha encantado. En Canadá, y también en este momento la estaban viendo en Francia, le gustó mucho. Ahora hay que tener una editorial que se la merezca. Oye, y aprovechando esta conversación, Rodrigo Verdugo, ¿en qué estás tú en este momento en lo literario? ¿Qué estás haciendo? ¿Viene algo nuevo? Sí, mira, voy a retomar un poco lo que dijo Carlos,
Porque hay una cosa interesante de Clínica de Dada. El autor del prólogo es el psiquiatra Carlos de los Ríos Moller, que tiene varios libros a su ver que exploran las relaciones entre surrealismo y psiquiatría. Un poco conectando con el tema que estábamos hablando hace unos minutos. Yo sigo transcribiendo lo que yo denomino, digamos, un libro que no sé si voy a terminar de transcribir y que lo denomino una empresa fallida, digamos, porque es un libro que estoy publicando de a poco, que se llama Anuncio. Ya la primera parte se publicó en 2017. El libro se compone, al principio estaba compuesto por 400 poemas, pero después, revisando cajas, revisando archivos, me encontré que casi son 1000 poemas lo del libro. Gracias. Gracias, Carlos. Aquí está, ¿eh? Claro, esa plaqueta la portada, ¿no? Sí, lo publiqué gracias a Andrés Morales. Él me publicó esa plaqueta en esa colección de Mago Editores, y con un collage de 50 Lee como portada. Paralela a la transcripción de Anuncio, tengo 2 libros, uno que se va a publicar en Buenos Aires, que se llama Herencia al Insomnio, y otro que se llama Encomienda, que no tiene todavía fecha. Y esas son las cosas que estoy haciendo en términos literarios, yo. Pero siempre transcribiendo Anuncio, que es un libro que finalmente va a ser, como guardando las grandes distancias, obviamente, como el cántico del poeta español Jorge Guillén, que lo publicó durante toda su vida, publicó solamente el mismo libro, o también como lo hizo Roberto Juarros con Poesía Vertical, de la primera como hasta, no creo que hay una 99 Poesía Vertical. Y Anuncio un poco eso, se publica una primera parte, después, y no sé hasta cuándo, digamos, porque son más de 600 textos, son casi 1000. Por eso digo que es una empresa fallida, porque no sé si la vida me alcance a transcribirlo. Y no quiero dejarle, como decía Armando Uribe, clavos a la demás gente. Como Macedonio Fernández. Oye, y Juan Pablo, en la poesía. Sí, Juan Pablo, ¿en qué estás tú? ¿Qué nos puedes contar de lo que se viene? ¿Algún escrito, algún ensayo por ahí? Sí, se vienen 2 textos respecto al surrealismo, que uno se va a llamar Conversaciones clandestinas surrealistas, ¿ya? Y el otro texto se va a llamar Re-evolución. Son libros que los tengo en este momento en mi notebook. Lo he iniciado en las primeras páginas y estoy en investigaciones profundas respecto a todo lo que implica el surrealismo. No quiero hacer con Conversaciones clandestinas, no quiero hacer una novela muy larga. Le expresé el otro día a Rodrigo Verdugo que no soy capaz de mantener una atención tipo Tolstoy, así de 1000 hojas, no. Soy un poco más como Balzac, más intenso pero más corto. Fantástico. No sé, Roberto Alfaro, cómo estamos ya de tiempo. A ver, te comento, estamos dentro del tiempo en este minuto, ya estamos cumpliendo, así que ya nos estaríamos ya despidiendo, mis amigos, pero antes de ir cerrando y darles las gracias por este interesante conversatorio, que fue bastante surrealista, les voy a comentar que hace unas décadas atrás, o unos años atrás, en Japón, se hizo una exposición sobre el surrealismo. Fue una de las exposiciones más grandes que se han hecho en la Tierra del Sol naciente. Y para no ser menos, tenían de anfitrión dentro de esta exposición, a quien recibía no solo a los invitados, sino también a todo el público general, era uno de los monstruos de Ultraman llamado Dada, que es uno de los más conocidos y que está justamente basado en el surrealismo. Es cosa que ustedes lo busquen, lo googleen y van a ver a Dada, que es muy surrealista su aspecto y su facha. Así que él fue el anfitrión de esta convención, de esta gran exposición que se hizo en Japón, como les digo, hace unos años atrás. Así que ahí tienen un datillo friki para que compartan con los amigos. Y darle las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Terrence, por tu parte. No, simplemente agradecer. Fue un placer escucharlos y conocer un par de anécdotas muy interesantes que no sabía. Y conocer un poco también, o sea, creo que hay más surrealismo en la literatura en Chile y en la vida cotidiana en Chile de lo que uno quiere reconocer. Y tal como dijeron, hay gente que es surrealista sin saberlo.
Exacto. Y hay muchos elementos que uno puede identificar de la cotidianidad. Así Sí, ahí que tenemos muchas gracias. tenemos un comentario final, Terrence. Ser Lo voy a surrealista es un colocar. acto inconsciente. Sí, aquí lo estoy Exacto. colocando para que los pueda ser leído. Aquí don Jaime una vez más nos dice, ser surrealista es como ser sufi, es una actitud, es un modo de vida, más que una doctrina o una adhesión militante. Eso es, interesantísimo. Los sufis hablan del camino. Oye, Exacto. yo como dato interesante les quiero contar que el próximo sábado en Los del Parque vamos a tener como invitados a el fotógrafo Hugo Ángel, a la gran escritora y pintora Pauline Leroy y al escritor y pintor Aldo Pereo Malebrán. Así que también Muy vamos a bien. tener un conversatorio bien interesante para aprovechar de dejarles invitados en lo que va a ser nuestro próximo sábado a las 5 de la tarde. Yo les agradezco mucho a todos ustedes que hayan querido acompañarnos hoy día en este conversatorio. Siempre es grato juntarse, aunque sea virtualmente, con los amigos. Así es que, Claro. chicos, muchas gracias por estar acá. Espero que les vaya muy bien en cada uno de sus proyectos y espero que pronto termine todo para que nos podamos juntar al compás de una buena comida, una buena charla, Sí, algo para totalmente. beber que nos Sí. hace falta, y un gran abrazo para todos nosotros. Este año ha sido extraño, pero va a ser algo digno de comentar en los años que vienen. Sí. Hemos tenido más comunicación que nunca entre todos nosotros. Así Eso es real, ¿eh? sí, Eso es lo más surreal, sí. es lo más surreal. Pero bueno, recuerden, amigos, que ya LDP Magazine como medio de comunicación se está transformando de manera muy modesta, está creciendo. Ya el día jueves a las 18:30 horas vamos con un capítulo más, nuestra cuarta temporada de LDP Magazine en vivo, donde esta vez vamos a estar revisando un clásico de clásicos, Drácula, literatura, cine, cómic, teatro. Va a estar con nosotros el ex conde Magnotidos. Ahora, ¿de dónde diablo era Leonor? De Salamanca, el conde de De Salamanca. Salamanca. Sí, ahora el conde de Salamanca. Y después, 2 semanas más, vamos a venir nuevamente Culto Secreto, donde vamos a seguir hablando de vampiros junto a los panelistas estables de Culto Secreto, ya todo un clásico, que vamos a estar hablando justamente también de vampiros con algunos expertos desde México. Y como siempre, volvemos con nuestro conversatorio la próxima semana y ya viene Mundo Viñeta como programa totalmente aparte de todo lo que hemos hecho. Y como siempre, nuestra revista virtual en www.ldpmagazine.cl. Nada más que decir, los queremos, un abrazo a todos y nos estamos viendo. Chao, que esté muy bien, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos Chao. y nos vemos la semana que viene.